Tenemos la continuación de la enseñanza en el segundo libro de Samuel, el libro que nos corresponde. Y en el capítulo que tenemos para esta semana es el capítulo 14. En el capítulo 14 vamos a ver cómo Joab procura el regreso de Absalón, cómo Joab intercede por Absalón, ¿verdad? Y Absalón regresa a Jerusalén. En esta porción muy interesante vamos a ver cómo el jefe, podemos decirlo así, del ejército de David, eh, él planea, ¿verdad? Él trama, él organiza un plan para que Joab se reconcilie con David, para que Absalón se reconcilie con David. Vamos a ver en esta porción qué es lo que hace Joab, cómo es la forma de interceder para que Absalón regrese. Vamos a ver que Joab busca hacer algo bueno a favor de que David se reconcilie con su hijo Absalón. Pero vamos a ver qué pasa en toda esta historia, ¿verdad? Eh, Puntos muy importantes porque eh, en todo ya lo que hemos venido estudiando, vimos lo último, la última porción, cómo la venganza de Absalón se dio contra su hermano y cómo huyó. Y hasta este entonces no hubo ninguna reconciliación, no hubo ninguna reprensión. Pero acá, como ya pasó el tiempo, ¿verdad? Ya pasó un tiempo, dice que él se quedó a vivir, ¿verdad? En otro país, por decirlo así. Entonces, el rey David estaba extrañando, ¿verdad? A, a su hijo Absalón. Y vamos a ver qué pasó. Dice el verso 14. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Aquí vamos a ver ese plan de Joab, del jefe del ejército, ¿verdad? De David. Conociendo. ¿Cómo es eso que conocía Joab? Que el corazón del rey David se inclinaba por Absalón, ¿verdad? La palabra dice que engañoso es el corazón, malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Padre. Pero acá dice conociendo Joab, ¿verdad? Que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Es algo como que no entendemos allí, pero sí lo vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere decir? No es que conocía el corazón, no es lo que conocía lo que había, sino la inclinación que tenía su corazón por Absalón, por una reconciliación. ¿Y por qué Joab estaba, o dice acá que conocía que el corazón del rey se inclinaba? Por las palabras, por las emociones, por los sentimientos, por sus actos, por todo aquello que mueve la parte almática del ser humano. Muchas veces nosotros podemos decir, ¿verdad? No, ya no tengo nada, yo ya perdoné, yo ya no siento nada, ¿verdad? Pero resulta que el corazón todavía se inclina hacia el pasado, todavía se inclina, ¿verdad? Ante aquello que ya pasó, que terminó. Voy a poner un ejemplo que quizás es un mal ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tal si alguien le fue infiel a su esposa, ¿verdad? Un varón le fue infiel a su esposa. Y resulta que dice, yo ya terminé esa relación, se perdonan, se reconcilian, ¿verdad? Pero resulta que todavía el corazón de ese hombre se inclina por esa relación que tuvo de adulterio. Y quizás ni siquiera se está mirando. Acá el rey no se estaba mirando con Absalón, pero dice que el corazón del rey se inclinaba. Es decir, sus palabras podían haber sido como extraño a mi hijo. ¿Dónde estará Absalón? ¿Verdad? Lo mismo puede suceder en una relación así, ¿verdad? Es decir, yo ya no tengo nada con una persona, eso ya acabó, ya no existe, pero resulta que el corazón todavía se inclina. Es decir, todavía hay recuerdos, todavía la quisiera admirar, todavía quisiera saber de esa persona. Entonces, no es que conocía el corazón del rey, porque el corazón solo lo conoce el eterno Dios de Israel.
Pero acá está hablando de las inclinaciones del corazón. Voy a poner otro ejemplo. Nosotros, ¿verdad? Hemos dicho que ya salimos de toda religión y que ahora estamos en raíces hebreas. Pero resulta que todavía nuestro corazón se inclina. Sí, usted sabe que ya no puede comer cerdo, que no debe comer porque es prohibido por la Torá y en fin, usted ya conoce muchas instrucciones. Quizás usted no las hace, pero su corazón se inclina todavía. Es decir, si usted tuviera la oportunidad, usted lo hace. Entonces, la inclinación del corazón, ¿verdad? Es conocida humanamente por nuestros actos, por nuestras acciones, por nuestras palabras o por las emociones que nosotros podemos manifestar a través de nuestro rostro, ¿verdad? Entonces, es todo aquello que mueve el alma. Entonces, Joab, que estaba muy cerca del rey David, ¿verdad? Él dice que era conocido, que conocía a Joab como el corazón del rey David se inclinaba por Absalón. ¿Y por qué esto? Porque ya habíamos visto en el versículo que terminaba ya el capítulo 13, dice que ya David deseaba ver a Absalón porque ya estaba consolado de la muerte de su hijo. Es decir, ya se había olvidado, ¿verdad? David quizás se olvidó, en el corazón de David ya había pasado, ya no había, nunca, de hecho nunca, pues vimos cómo nunca reprendió a su hijo, nunca corrigió a Absalón, pero como ya se pasó el duelo, se pasó el dolor, ahora quería verlo. Y ante esto, porque quizás lo que vio Joab era tristeza, ¿verdad? Tristeza. Quizás el rey David mostraba tristeza por ese hijo que no lo podía ver. Entonces, el general de su ejército eh, hace un plan, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es ese plan. Dice que envió a Tecoa y tomó una mujer astuta, ¿verdad? ¿Verdad? Una mujer astuta. ¿Y qué le dice? Le dice, te ruego que finjas. Esta mujer astuta, podemos ver, hemos hablado mucho de, ¿verdad? La serpiente fue astuta, podemos decir engañador, embaucador, una persona hábil para mentir. Astuta también puede significar sabia, pero no una sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Aquí vemos acá una sabiduría para mentir, una sabiduría humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice que la toma esta mujer, la contrata esta mujer para su plan. Y le dice, yo te ruego que finjas estar de duelo, o sea, que finjas estar, ser una mujer que está de luto, ¿verdad? Alguien de luto es alguien que está triste, entristecida, y te vistas de ropa de luto. No te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que de hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto, o sea, desde hace mucho tiempo está triste, que llora, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo Joab decidió suavizar el corazón de David hacia Absalón, trayendo una viuda, ¿verdad? Una viuda de apariencias, una mujer que estaba fingiendo ser viuda, una mujer que tenía que fingir estar de luto, no es que realmente estaba viuda, ¿verdad? Y con esta mujer, ¿verdad? Astuta, él estaba planificando o ya planificó una historia similar a el rey David y a Absalón, una historia similar de distanciamiento con su hijo. Y vamos a ver más adelante qué pasa. Luego dice el verso 3, entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Qué tremendo. Todo un plan. Joab creía estar haciendo lo bueno, lo correcto, sí, porque veía el corazón del rey se inclinaba, estaba triste, ¿verdad? El corazón del rey quería ver a Absalón. Entonces, Joab, por hacer algo bueno, dijo, bueno, voy a hacer este plan. Y pone palabras en la boca de esta persona para que finja. Tremendo, ¿no? Hay personas que sin ser actores, sin ser actrices, pueden al igual que esta mujer, fingir perfectamente. ¿Qué iba a fingir? Iba a fingir una mujer triste, una mujer de luto, que ha llorado, ¿verdad? Y hay mucha gente que aparentemente
puede estar como esta mujer, ¿verdad? Fingiendo. Por eso el corazón solo lo conoce nuestro Padre, porque es engañoso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Puso palabras en su boca, es decir, Joab le dijo, esto es lo que vas a hablar, esto es lo que vas a decir. En este tiempo pasa lo mismo. Hay mucha gente que se dedica, ¿verdad?, a engañar. Hay mucha gente que se dedica con la astucia humana, ¿verdad?, a engañar a otros. Y quizás aprenden de otros. Poner palabras en su boca es lo que le dijo Joab, eso tenía que hablar. Asimismo, muchas personas aprenden de otros. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya estaba todo un plan, la mujer estaba contratada para que vaya y se presente donde el rey. Entonces, veamos qué pasa el verso 4. Esta mujer de Tecoa cuenta la historia de un hijo muerto y de otro amenazado de muerte. ¿Qué estaba acá? ¿O qué es lo que hizo Joab? Planificó, ¿verdad? Eh, una estrategia, podemos llamarlo así, con una historia similar. Es decir, iba a tocar el alma del rey David. Qué tremendo. Muchas personas pueden tocar el alma con su fingimiento, con sus llantos, con su forma, ¿verdad? Que se presenta como con tristeza. Muchos muestran autocompasión. Es que soy pobrecita, es que a mí nadie me mira, es que a mí nadie, es que mire. En fin, hay muchas personas que lo hacen. Entonces, pero no significa que realmente sea lo que esté pasando en ellos. A muchas personas les gusta mostrar autocompasión. Esta mujer era lo que iba a mostrar delante del rey. Ella no estaba pasando esta situación, a ella no se le murió ningún hijo, a ella no se le murió ningún marido, pero ella tenía que fingir. ¿Por qué? Porque fue contratada para esto. Entonces ella, dice el verso 4, entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. O en otras palabras le dijo, rey, su ayuda. ¿Sí? Es tremendo. Vamos a ponerlo en otra dimensión, en la dimensión espiritual. Nosotros. Muchas veces nos presentamos al Rey de Reyes, al Soberano, al Eterno, a nuestro Dios, al Elohim de Israel, y nos podemos presentar como aquella mujer de Tecoa, postrándonos delante de Él, ¿verdad? Postrándonos, haciendo reverencia. Pero, ¿será que estamos fingiendo solamente? ¿Será que estamos fingiendo que estamos orando? ¿Será que estamos fingiendo como que estamos de luto, es decir, con dolor, como que me duele algo? ¿Será como que estamos cuando nos presentamos delante del Rey y Soberano, postrados delante de Él, pero el postrarnos es solamente físico? Porque nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra altivez y nuestra soberbia no se han querido postrar. Porque eso sigue tan erguido y no se ha postrado delante del Rey. Hay muchos que se postran, pero fingidamente. Recuerden que en la religión, ¿verdad? Y los que aún todavía dicen, vamos a ayunar y ayunamos 40 días, 7 días, 3 días, y pueden permanecer horas de horas postrados. Pero ¿de qué sirve el estar postrados físicamente solamente? Si su corazón no se ha postrado delante del Creador, si nuestro corazón no se humilla delante de la palabra, dice, humíllate delante, ante la mano poderosa del Creador, para que Él te exalte cuando sea tiempo. Esta mujer se postró rostro en tierra. Y así como creyentes podemos estar postrándonos en un ayuno, postrándonos en 24 horas de oración, como muchos lo hacen. Pero, ¿cómo estamos? Verdaderamente estamos postrados en humildad delante del Rey y soberano, eterno Elohim de Israel, o estamos fingiendo como esta mujer de Tecoa. Estamos fingiendo que nos duele la situación de nuestra nación. ¿Usted cree que en este tiempo muchos ayunan y oran por la nación y se postran? ¿Será que verdaderamente les duele? ¿Será que verdaderamente sienten el dolor de lo que les pasa a sus hermanos? ¿O será como la mujer de Tecoa? Simplemente el postrarse es físico, porque no le estaba pasando absolutamente nada. Ni estaba de luto, ni estaba de duelo, ¿verdad? Ni estaba llorando a ningún muerto.
ella simplemente estaba fingiendo. Que eso no pase con nosotros, que nuestra vida espiritual no sea un fingimiento, no sea solamente que nos postremos en oración, en adoración, delante del eterno Rey y soberano Creador, cuando solamente es un postrarse de forma física, pero nuestro corazón sigue tan soberbio y altivo como siempre. Entonces, cuando ella se postra delante del rey, dice el verso 5, el rey le dijo, ¿qué tienes? ¿O cuál es tu problema? Imagínese cómo se postró ella, ¿no? Y ella le responde, verso 5, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tremendo. Ni tan astuta. Yo a la verdad. ¿Cómo es eso? O sea que quería convencer al rey de que no estaba fingiendo, cuando realmente estaba fingiendo. Le dice, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separe, hirió el uno al otro y lo mató. Ella está contando una historia acá, ¿verdad? ¿Cuál historia? No la real, no lo que ella estaba pasando. Palabras que puso en su boca Joab, ¿verdad? Era parte de su plan. Tremendo. No siempre lo que podemos ver con una cara que presente, triste, que le duele, arrepentimiento. Vamos a llevarlo al nivel espiritual. Muchos lloran y dicen, ay, cómo se ha arrepentido, pero resulta que no hay arrepentimiento, hay un remordimiento, o sea, es un buen fingimiento. Tengamos mucho cuidado. Le dice, y si ella sigue el relato, este relato era el que había puesto Joab en su boca, le dice, he aquí que toda la familia se ha levantado contra tu sierva, o sea, toda mi familia se ha levantado contra mí, diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el asco que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni remanente sobre la tierra. O sea, ella le está contando una historia aparentemente triste. Quería mover el alma de quién? Del rey David, sus sentimientos, haciéndole alumbrar lo que estaba pasando él, ¿verdad? La situación, sus dos hijos, los dos hijos. El uno mató al otro, ¿verdad? Esa era la historia que estaba poniendo por delante al rey David. Cuando el rey David escucha esto, el rey le dice a la mujer, vete a tu casa en Shalom y yo daré órdenes con respecto a ti. O le dice, yo mismo voy a decidir qué hacer contigo. Tremendo, ¿no? La mujer sigue insistente. O sea, ella quería una respuesta. Le dice, yo voy a decidir este asunto, pero ella no se va, porque ella era aquella que tenía un plan, ¿verdad? Un plan que lo había hecho Joab. Ella quería algo más, ella quería una respuesta del rey. Entonces la mujer sigue hablando y le dice, la mujer de Tecoa le dice al rey, rey, señor mío, la iniquidad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey le dijo, al que hablare contra ti, tráemelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, rey, que te acuerdes de Yahvé tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y el rey le dijo, vive Yahvé, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Tremendo. Y esto nos recuerda la historia cuando llega el profeta Natán. Con su propia boca, el rey David, ¿verdad? Ejecutó o declaró el juicio. Aquí también, eso era lo que quería Joab, ¿verdad? Que el rey David juzgue lo que él haría en el caso de ser esa mujer. Entonces vamos a ver qué pasa. Ella dice, ¿verdad? Socorro, rey. Entonces, como dijo que era viuda, ¿verdad? Cuando le dice, ayúdame, rey, yo soy una mujer viuda, recordemos qué pasaba en Israel, lo que leíamos lo que leemos en la Torá, ¿verdad? Entonces, ellos buscaban justicia, las viudas buscaban justicia y muchas veces a la corte del rey, o sea, delante del rey. Y ella le hace ver, le dice, soy viuda, mi marido ha muerto. Entonces, ¿qué nos dice la Torá acerca de las viudas?
la Torá, ¿verdad? Manda hacer justicia a las viudas. Entonces fue un plan que lo hizo Joab conociendo Torá, aplicando Torá. Tremendo. En este tiempo, aún toman la Torá para conveniencia. Aquí era a conveniencia de lo que quería Joab, porque lo correcto no era eso. Pero Joab, movido, ¿verdad? Por sus emociones, por lo que veía en el rey, él dijo, voy a planificar eso. Entonces, ¿por qué se presenta como viuda, como una mujer que no tiene marido, como una mujer que necesita que se le haga justicia, ¿verdad? La Torá manda hacer justicia a las viudas. Eso dice Éxodo 22:22. No maltratarán a ninguna viuda ni huérfana, ¿verdad? También dice la Torá, perdón, también dice Salmo 68, el Tanakh, que padre de huérfanos y defensor de viudas es Elohim en su santa morada. También nos dice el Pacto Renovado en la Carta de Santiago que la religión pura y sin mancha delante de Elohim y Padre es este, velar por los huérfanos y las viudas en su aflicción. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la viuda trataba de llamar la atención del rey, trataba de que el rey con sus propias palabras se entrelace, es decir, que él dé un dictamen de lo que se debía de hacer en este caso, pero era para que Joab le diga, rey, si tú juzgaste así, mira, este es tu caso. Veamos qué más dice. Ella le dice, tenía dos hijos, los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separe, hirió el uno al otro y lo mató. Así, aquí con esto, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? Esta mujer astuta, ¿verdad? Que puede mentir fácilmente, está contando una historia para tocar el alma de David, ¿verdad? Y podríamos decir esa historia conocida también en Génesis, ¿verdad? Recordemos dos hermanos, Caín y Abel. La historia acá se repite. Es tremendo lo que vemos porque esta mujer con esta historia está tocando el alma del rey. Esa alma que estaba en desesperación por ver a su hijo. Esta alma que anhelaba ver a Absalón aunque haya matado a su hijo Amnón. ¿Qué podemos ver en este pasaje, ya llevándolo al nivel espiritual? Hay muchas personas, ¿verdad?, que con una historia pueden tocar el alma. Mire, hay muchos que tocan el alma del creyente. Esa alma del creyente que está sensible por el dolor, por la tristeza, por la angustia, por la aflicción. Y pueden decir, esto te dice Dios, ¿verdad? Y claro, es fácil tocar el alma del creyente. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no está pasando situaciones difíciles? Todos. Alguien que diga, no, yo estoy 100% bien. Eso es mentira. Es muy fácil tocar el alma del creyente. Y eso es lo que están haciendo muchos falsos profetas, ¿verdad? Tocan el alma en ese momento, la palabra almática les da consuelo, pero resulta que el espíritu ni siquiera fueron tocados. Aquí esta mujer, que lo que era astuta, estaba haciendo eso, tocando el alma del rey David. No era profeta, no era evangelista, no era pastora, era una mujer astuta, era una mujer que estaba tocando el alma porque había un corazón, el corazón de David, que estaba dolido, que estaba partido, que estaba angustiado, que estaba necesitado por ver a su hijo Absalón. Nosotros como creyentes y como ministros necesitamos tener una formación de carácter. Un creyente formado, un ministro formado, difícilmente pueden tocar su alma. El enemigo es muy astuto. Acá dice que esta mujer era muy astuta, Najas, ¿sí? Entonces, siempre van a querer tocar nuestra alma, porque el alma se mueve fácilmente. Y recuerde que si tocan el alma, van a mover o lo van a llevar a cometer errores, a cometer actos que más adelante van a llevarlos al dolor. Y aún en este caso, vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a ver que este plan no era de parte de Dios, porque vamos a ver cómo termina todo aquello. Porque el corazón de Absalón
nunca se restauró con su padre. Nunca hubo una restauración, simplemente hubo un plan para que los dos se encuentren. Sigamos. Entonces, ella, ¿verdad? Dice, entrega al que mató a su hermano. Me dicen, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. La mujer de Tecoa, ¿verdad? ¿A qué se estaba refiriendo? Eso ya lo hemos visto. Se estaba refiriendo a lo que dice la Torá, ¿verdad? Del vengador de la sangre. El vengador de la sangre tenía la responsabilidad de vengar la muerte de un miembro de la familia. Y las ciudades de refugio que están mencionadas en la Torá estaban diseñadas ¿para qué? Para proteger a alguien, ¿verdad? Culpable de homicidio, pero que fue de algo de imprudencia, algo que no fue, ¿verdad? Con alevosía. No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ella estaba contando esta historia. Cuando el rey escucha, ¿verdad? El rey le dice, vive Yahvé, estaba haciendo un juramento, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Entonces, cuando escucha esto, ¿verdad? Eso era el plan que tenía Joab. Es lo que Joab quería escuchar de parte del rey, ¿verdad? Que el rey juzgue para con sus palabras, ahora sí, él se entrelazaba y Joab podía decir, sí, yo lo traigo a Salón porque esta historia es parecida a la tuya. Vamos a ver qué pasa. Entonces, esto era lo que ella esperaba escuchar o porque esto era lo que quería Joab. Al decir esto, ¿qué pasa? David ignoró la causa de la justicia, ¿verdad? De lo que estaba planeándose, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? David tenía una responsabilidad como rey y como juez principal en Israel. Tremendo. Y vemos acá que cuando él fue tentado a descuidar o descuidó esta responsabilidad, ¿verdad? Porque no juzgó a tiempo, porque no reprendió, pero acá él estaba garantizándole seguridad a esta viuda a expensas de la justicia, ¿verdad? Entonces, la mujer enseguida toma lo que el rey David dice porque era lo que tenía como parte del plan Joab. La mujer le dice, te ruego, vamos a ver el verso 12, le dice en el verso 12. La mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra, mi adón al rey. Ella seguía hablando y le dice, habla. Verso 13. ¿Por qué, pues, le dice, has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Esta mujer lo confronta y le dice, rey David, tú estás diciendo esto, que no caerá ni un cabello de la cabeza de mi hijo. ¿Y tú por qué te haces culpable? ¿Tú por qué o no pones por obra lo que me estás diciendo? ¿Por qué tú no juzgas así con tu hijo? ¿Por qué tú no haces volver a tu hijo que está desterrado, está por otro lado? Y dice la mujer, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, le dice ella, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Vamos a ver qué es lo que le está diciendo, ¿verdad? Le dice, permíteme hablar una palabra más, déjame hablar algo más. Ella pide autorización para exponer que era la situación del rey, así como cuando Natán, ¿verdad? Le habla en parábolas y le dice, ese que robó la cordera, eres tú. Acá la mujer también le dice, ¿verdad? Pero, ¿por qué entonces tú no juzgas como deberías de juzgar? ¿Por qué tú no haces volver a tu hijo? ¿Verdad? Entonces, la mujer le habla, confrontándole a David, ¿verdad? ¿Por qué no inicia él una reconciliación con Absalón? Porque estaban distanciados y le hacía ver que su amargura, ¿verdad? Estaba creciendo. Además, que Absalón era una amenaza para Israel.
y le dice, ¿por qué tú no has pensado también que es un peligro que tu hijo, siendo tu hijo, esté por otro lado, por otro país? ¿Por qué tú no te reconcilias con él? ¿Por qué tú no lo haces volver? David tenía cierta responsabilidad, podríamos decirlo así, de esa reconciliación. Si David se acercaba a Absalón, podía ser rechazado por Absalón, pero aún así, él pues tenía la responsabilidad de intentarlo. Sin embargo, como rey y juez principal de Israel, también tenía la responsabilidad tanto de iniciar la reconciliación como de hacerlo lo más pronto, ¿verdad? Lo más pronto posible. Pero, vamos a ver, David no iba a tener éxito. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a perdonar, ¿verdad? Estaba dispuesto a perdonar. Y acá vemos que en la petición de esta viuda pobre, cuando ella le hace, estaba confrontando a ver si verdaderamente iba a perdonar a su hijo Absalón. Y la viuda le dice, ¿por qué tú no lo perdonas? Dice el verso 14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra. Mire, la mujer, como ya había sido advertida de cómo estaba el corazón de David, ¿verdad? Estaba lleno de sentimientos, de emociones. La mujer le habla sabiamente a David, ¿verdad? Eh, como una urgencia de reconciliación. En otras palabras, le estaba diciendo David, todos morimos. Y entonces es la oportunidad para la reconciliación, para que ya se reconcilien. Hazlo ahora. Entonces, porque si él se muere, ya no te vas a reconciliar con él. Reconcíliate ahora. Y le dice también en el verso 14, le dice ella, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. La mujer le quiso decir, encuentra una forma de hacerlo, David. Dios encuentra una forma de traernos de regreso a Él, pero no a expensas de la justicia. Entonces, esta mujer estaba tocando el alma de David, esa alma que quería, ¿verdad? Ver a su hijo Absalón. Y ella estaba llegando a esa parte de su corazón, ese corazón que estaba lleno de sentimientos, ¿verdad? Entonces, esta mujer quizás acá dijo, bueno, con esta historia bien preparada, con este plan, David va a acceder a la reconciliación, porque él dijo, nadie va a tocar a tu hijo, nadie va a tocar ni un solo cabello. Ya el rey lo había dicho, había dado su palabra. Y le dice, Dios ha provisto medios para traer a los desterrados de vuelta a él, ¿verdad? Para que se reconcilien. Ahora si nosotros lo llevamos al nivel espiritual, ¿verdad? También la palabra nos dice que si nuestros pecados fueran rojos, Él los vuelve blancos. En esta palabra también nos hace ver nuestro Padre que Él provoca los medios para que nos reconciliemos. Pregúntese usted ahora, ¿con quién tiene que reconciliarse? ¿Con quién usted tiene que entrar en shalom? Quizás sea con la misma familia, quizás sea con vecinos, amigos, familiares. ¿Con quién? No sabemos cuándo llega el momento de la muerte. ¿Y qué tal si no nos hemos reconciliado? ¿Qué tal si hay esa amargura de alma y crece cada día a causa de la falta de perdón? Tremendo, ¿no? Y esta mujer toca el alma y le dice, mira, si aún Dios permite, le dice, Él permite medios para la reconciliación. El Todopoderoso, por medio de Yeshua, ¿verdad? Él nos ha reconciliado. Éramos pecadores, éramos transgresores, hacíamos cosas desagradables delante de Él, hicimos muchas cosas vergonzosas, ¿verdad? Transgresión tras transgresión, idólatras. Pero Él provocó nuestra reconciliación por medio de Yeshua. Él envió a su Hijo para que nos reconciliemos con Él. Y nos hemos reconciliado. Y si nos hemos reconciliado porque el Todopoderoso nos perdonó, ¿quiénes somos usted y yo para no perdonar?
¿Quiénes somos usted y yo para todavía en este tiempo, conociendo la escritura, sigamos enemistados con alguien, desterrados, es decir, lejos, ¿sí? Lejos de usted? El Padre también nos habla a nuestras vidas. Y David le pregunta a la mujer de Tecoa, ¿verdad? Si Joab la incitó. ¿Por qué le hace esta pregunta? Veamos qué dice el verso 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey le dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay nada que apartarse, a derecha ni izquierda, de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Es tremendo. David, luego de conversar con la mujer y ya al finalizar, cuando le dice, ¿verdad? Pero, ¿por qué tú no haces volver al desterrado, David? Él en la sabiduría que el Todopoderoso le ha dado, ¿verdad? David le dice, no me encubras nada de lo que te voy a preguntar. En otras palabras, dime la verdad. Y es así como debe de ser, o como debemos de ser cada uno de nosotros con nuestro Padre, con el Rey de Reyes. No encubrirle nada, porque el que encubre su pecado no prospera. A veces queremos entrar a la presencia del Rey, queremos entrar en adoración, nos postramos, como esta mujer de Tecoa, fingiendo. Tremendo eso, ¿no? Fingiendo, fingiendo, usando una astucia terrenal. La astucia terrenal no va a superar jamás a la sabiduría que viene de parte de nuestro Padre. David le dice, no me encubras nada, yo te voy a preguntar algo. Y eso es lo que quiere nuestro Padre, que cuando entremos a su presencia, como muchos dicen, ¿verdad? Cuando oramos y estamos en tu presencia, pero ¿será que estamos como esta mujer de Tecoa, delante de la presencia del Padre, pero con fingimiento? ¿Será que estamos delante de nuestros hermanos diciéndole shalom, hermano, pero con fingimiento? ¿Cómo estamos? Como la mujer de Tecoa, fingiendo. Tremendo, ¿no? Porque quizás aquí habla de forma literal, vístete de luto. Quizás nosotros es, ay, salúdalo con amor a tu hermano, salúdalo con una sonrisa, pero por dentro nuestro corazón está hablando mal de ese hermano, lo estamos mirando con desprecio, tenemos cosas guardadas en nuestro corazón. ¿Cómo estamos? Como la mujer de Tecoa, con fingimiento. ¿Será que acaso no hemos escuchado la voz del rey que nos dice, no me encubras nada, porque el que encubre su pecado no prospera, porque el que encubre su pecado no es bendecido? Háblame, háblame con la verdad, porque podemos estar pidiendo y pidiendo al Padre, pero solamente es fingimiento. Aquí vemos de forma literal a un rey David. Mire usted, ¿qué diría nuestro Padre eterno a nuestra vida? ¿Verdad? No me encubras nada, dice el verso 18. Y la mujer le dijo, bueno, hable mi señor. En otras palabras, te voy a decir la verdad. Y el rey le dice enseguida, no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas. Joab era la mano derecha del rey. Joab conocía todos los movimientos del rey, su corazón, su condición. Y aquí pudo saber que alguien andaba detrás de todo esto. Aquí el rey David descubre que era solamente una mentira. Le dice, es Joab el que ha tramado todas estas cosas. ¿Y qué dice la mujer? ¿Verdad? Que no le iba a mentir. David pudo saber rápidamente que todo era un plan que venía de la mano de Joab. Y la mujer le dice que hable, que ella le iba a decir
¿verdad? Y le dice, no hay que apartarse a derecha ni izquierda, porque sí, ciertamente fue Joab el que puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Joab es el que planeó todo esto y lo hizo con precisión. Es decir, que sabía exactamente, vamos a llamarlo así, qué cuerda jalar en David, porque Joab conocía muy bien a David, conocía su estado de ánimo y sabía que estaba triste por su hijo Absalón. Joab le era leal a David, tremendo. Y vemos acá que le dice, él puso todas estas palabras en la boca de su sierva. Aquí vemos, acá vemos cómo Joab sabía que la parte almática de David era muy fácil de tocar. La parte almática de David era muy fácil de llegar. Recordemos cuando juzgó el caso, cuando Natán le dijo, mira, es que había un hombre que tenía una sola corderita, tocó su parte almática y dijo, ah, sí voy a juzgar. Y esto debe de dársele muerte, ¿verdad? Es tremendo. La parte almática. Y la mujer le dice, ¿verdad? Tu siervo Joab hizo todo esto. O sea, él planificó muy bien todo esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Es tremendo para conocer lo que hay en la tierra. La sabiduría que tenía David era causa del temor de Yahvé. Podemos ver acá David, alguien movido por sus emociones en su parte almática, pero era rey, pero tenía un corazón semejante al de Dios. Esta mujer reconoce la sabiduría de David, la sabiduría del rey. ¿Y por qué decimos que esta sabiduría era causa del temor del Todopoderoso? Porque eso dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. ¿Qué más dice? Pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina. No puede haber sabiduría si no tenemos disciplina. No puede haber sabiduría si tampoco hay conocimiento de la palabra. No puede haber sabiduría si no tenemos temor al Todopoderoso. La sabiduría que viene de lo alto es pacífica, es pura, es llena de amor. La terrenal es animal, ¿verdad? Es diabólica. Lo que necesitamos es estar llenos de esa sabiduría del Todopoderoso para poder reconocer cuando hay máscaras, cuando hay fingimiento, ¿verdad? Dice la palabra, que vuestro amor sea sin fingimiento. ¿Será que estamos como la mujer de Tecoa, diciendo que nos amamos como hermanos, pero realmente hay fingimiento? No nos estamos amando como el Todopoderoso quiere. Tengamos mucho cuidado, porque Dios, el Altísimo y Soberano, no puede ser burlado. Así como David descubrió el fingimiento en esta mujer, así el Padre en algún momento también va a hacer que se caiga la máscara de aquel que entra supuestamente a su presencia, pero solamente es de labios, porque su corazón está lejos de él. El Padre Celestial, el eterno Dios de Israel, así como David, ¿verdad? Descubrió todo esto de esta mujer, lo que fingía, lo que estaba hablando, así también el Padre puede desnudarnos, es decir, puede hacernos quedar en vergüenza. Tengamos mucho cuidado, porque con el Dios de Israel no se juega. Podemos esconder muchas cosas, pero nada hay oculto que no haya de ser manifestado. El Dios Todopoderoso, todo, absolutamente todo, lo saca a la luz. ¿Verdad? Si usted lee Santiago 3, del verso 13 al 18, ahí usted va a leer lo que dice la sabiduría de lo alto. Voy a leerles rápidamente. Dice, ¿quién de entre ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena manera de vivir, con obras hechas en humildad que emanan de la sabiduría. O sea, la humildad.
ante todo. Pero si guardan en sus corazones celos amargos y ambición egoísta, no se jacten y ataquen la verdad con mentiras. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, por el contrario, es mundana, apartada del espíritu, es diabólica, porque donde hay celos, ambiciones egoístas, allí hay falta de armonía y allí se manifiesta todo tipo de prácticas abominables. Tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos decir que tenemos sabiduría si vivimos llenos de orgullo, si hay celos, si hay ambición, si no hay amor, solo hay falta de armonía? Allí, si hay celos amargos, si guardamos rencor en nuestro corazón, allí no hay sabiduría. Puede tener un lindo discurso, pero eso es humano. Por eso dice el verso 17, la sabiduría de lo alto es, primero que todo, pura, pacífica, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad ni hipocresía. Tremendo. A veces queremos, ¿verdad? Dice acá, sin hipocresía, a veces queremos decir, yo te amo, hermano. Hermano, yo he orado por ti cuando nunca se acuerda de ese hermano o de esa hermana, ¿verdad? Sin parcialidad. No podemos inclinarnos porque nuestra alma nos haga inclinar por familiaridad, por amistad. No, 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 tenemos que ser imparciales. Eso es un ministro de lavacados. Y dice, y los pacificadores que siembran semilla de shalom tienen una cosecha de justificación en shalom. Tenemos que sembrar shalom para que podamos cosechar shalom. Entonces, miramos acá, ¿verdad? Cómo Joab preparó todo esto, ¿verdad? Para que el rey dé su dictamen. Y ningún cabello de la cabeza de tu hijo va a caer. En otras palabras, puede regresar tranquilamente. Al principio diríamos que bueno, porque tenía que reconciliarse el padre con el hijo. Pero vamos a ver qué pasa. Rápidamente vamos a leer. Vamos a ver el verso 21 cuando Absalón regresa a Jerusalén, pero no a David. Dice el verso 21. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. ¿Por qué dijo esto el rey? ¿Por qué le da la orden el rey a Joab? Porque él dijo con su boca, con nuestra boca nos podemos entrelazar. Por eso, cuidado. No ofrezca lo que no va a cumplir. Es mejor que usted no ofrezca y no que ofrezca y no cumple. ¿Qué dice Eclesiastés? El Todopoderoso no se complace con los insensatos. Hay mucha gente que ofrece y después no cumple. No prometa si usted no va a cumplir. Mejor no prometa nada y así no tiene nada que cumplir. Aquí David se había entrelazado con los dichos de su boca, con lo que él juzgó. Entonces, ¿qué le dijo a Joab? Joab pudo haber dicho acá, listo, esto era lo que quería. Y el rey le dijo, bueno, haz esto, yo lo hago. Dice aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Tenía que hacerlo porque ya había juzgado. Joab se postró en tierra, sobre su rostro hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos. Rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Claro, el rey hizo, ¿verdad? Conforme al plan que hizo o que planeó Joab. Luego se levantó Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, escuche esto, el rey David dice, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Qué había en el corazón del rey? Por más que quería verlo, aún había cosas allí, ¿verdad? No hubo aquí un perdón, ¿verdad? No es que el rey quiso que Absalón vuelva. El que hizo volver a Absalón fue Joab. Ahora si lo llevo a una dimensión espiritual. ¿Qué tal usted queriendo que vuelva alguien a un ministerio, a una congregación, a su familia? Y resulta que aún está ese espíritu de Absalón allí. Tengamos cuidado. Aquí Absalón y David no se habían pedido perdón, no hubo una reprensión, no hubo una disciplina, no hubo un arrepentimiento de Absalón, para nada. Solo había el alma. Y muchas veces somos así.
Queremos que las personas vengan al conocimiento del Padre, que estén aquí, pero resulta que nunca han hecho un teshuvá, que no se han arrepentido de corazón. Absalón iba a volver, pero nunca se arrepintió, nunca hizo un teshuvá, un espíritu de Absalón, un espíritu rebelde, un espíritu que se levanta contra la autoridad. Si no hace teshuvá, más adelante va a haber las consecuencias. Tremendo. Absalón, perdón, Joab, quizás pensó que hizo lo correcto, pero más adelante lo va a lamentar. David le dijo que se vaya a su casa. ¿Cómo es eso? Si dice que lo quería ver. Y cuando ya está todo listo, ¿verdad? Cuando llega, cuando ya lo trae a Jerusalén, Joab, ¿verdad? A Absalón, le dice el rey, bueno, tú lo trajiste, espero que se vaya a su casa. No lo quiero ver. Qué tremendo esto, ¿cierto? Entonces, podemos decir que Joab obtuvo lo que quería y lo que él pensaba que era mejor para la nación de Israel. Quizás aquí Joab pensaba que era lo mejor. Joab, como el jefe del ejército de David, pensó que era mejor para Israel tener de amigo a Absalón que tenerlo de enemigo. Quizás Joab estaba diciendo, es mejor que se reconcilien David y Absalón a que de pronto Absalón más adelante haga una rebelión. Joab pensó que era mejor para Israel, pero resulta que no era la forma. Muchas veces nosotros podemos decir, eso es lo mejor, pero lo mejor que nosotros pensamos no es la forma como la que el Padre quiere. Tengamos mucho cuidado, porque si no es la forma como la que el Padre quiere, más adelante vamos a tener consecuencias dolorosas, ¿verdad? Qué bueno, podríamos decir, ya volvió ese hijo, qué bueno. Pero aquí no hubo una reconciliación. David le dijo, yo no lo quiero ver. Entonces, para Joab era bueno, pero no era la forma. Entonces, aquí Joab logró algo por sus fuerzas, movido en sus fuerzas, no porque el rey lo quiso, no porque el rey, ¿verdad? Él le dijo, ve y busca a Absalón. No, no, no. Aquí fue algo forzado. No hagamos nada por la fuerza. No haga algo que el rey de reyes no lo mande a hacer, porque por su fuerza puede lograrlo. Mire que aquí con astucia, con artimaña lo logró, porque el rey se entrelazó con los dichos de su boca, pero no era la voluntad, ¿verdad? Del rey. Él no lo hizo. Y dice acá que, ¿verdad? Que el rey lo bendijo, ¿verdad? Hizo referencia después que bendijo al rey, él bendijo al rey, le dijo gracias, rey, ¿verdad? Pero resulta que veamos más adelante. Dice, Joab se postró sobre su rostro, hizo referencia, ¿sí? Hizo reverencia. Sí, muy bonito todo aquello. Y parecía que hasta ahí, ¿verdad? Iba a ser todo bien. Pero ¿qué pasa, verdad? Joab lo lleva a Jerusalén, era lo que Joab buscaba, pero cuando el rey dice, yo no lo quiero ver, ¿verdad? No, que se vaya a su casa, yo no lo quiero ver, ¿verdad? Aquí vemos algo y no entendemos quizás la posición de David. Primero que lo quería ver, que lloraba por él. Ahora que regresa le dice que se vaya a su casa. Ya no lo quiero ver, ¿verdad? Y aquí estaba mostrando una dureza, ¿verdad? Una dureza con Absalón, negándose a verlo después de que había estado, ¿verdad? Por 3 años lejos. Podemos decir acá y mirar rápidamente que cuando los padres no disciplinan adecuadamente desde el principio, más adelante, ¿verdad? Van a querer ejercer eh, fuerza, dureza, y no es así, ¿verdad? Van a querer ser duros con esos hijos, pero ¿por qué mejor suavemente no los va disciplinando desde pequeño? No es lo mismo que usted los vaya disciplinando desde pequeños. Si tiene un hijo, voy a poner un ejemplo, que tiene 3 años, 10, 12, 14, a querer usted disciplinar cuando tenga 18, cuando tenga 20. Es en este tiempo, porque después va a querer ejercer dureza. ¿Y sabe qué va a provocar?
la ira de sus hijos. Efesios 6, 4, ¿verdad? Nos dice que eso empeora la relación entre padres e hijos, queriendo ejercer disciplina en una edad cuando ya están bien crecidos, cuando nunca empleó disciplina desde pequeño. Instruirlos es enseñarlos, es disciplinarlos desde pequeño en el camino. Veamos más adelante. Listo, aquí ya le dijo, no lo quiero ver. Veamos qué dice el verso 25 rápidamente. Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Tremendo. Pese a que no había defecto, que podemos decir que era muy hermoso Absalón, ¿verdad? Había algo, había matado. ¿Cómo se presenta alguien con un espíritu de Absalón? Quizás usted ni siquiera lo va a notar, porque de apariencia va a ser muy espiritual, pero puede estar así, puede estar influenciado por un espíritu de Absalón, un espíritu que se levanta contra la autoridad, un espíritu que trae división. Tengamos mucho cuidado. Absalón era alabado por su hermosura. Desde la planta de su pie hasta con su coronilla no había ningún defecto, ¿verdad? Y podríamos decir que por esto, dice aquí que eh, podríamos decir que Absalón era popular en Israel. Recordemos cuando Israel se sintió atraído por el rey Saúl, porque también era un hombre muy alto, recordemos que eso ya lo hemos visto. Absalón, ¿verdad? Era, dice acá, sin defecto. Veamos qué dice el verso 26. Cuando se cortaba el cabello, lo cual lo hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. ¡Qué tremendo! Imagínense la cabellera de Absalón, ¿cierto? Absalón tenía una tan, pero tan hermosa cabellera, ¿verdad? Que cuando se cortaba, dice que pesaba sí, 200 ciclos de peso real, ¿verdad? O sea, yo diría que Absalón estaba orgulloso de su larga cabellera. Qué tremendo, porque esto me lleva a recordar que también perdió su vida debido a su larga cabellera. No es que estaba mal lo del cabello largo, como un buen hebreo, podríamos decirlo así. Lo malo es que cuando adoramos la imagen y se hace un ídolo, al final ese ídolo les juega una mala jugada. Absalón, ¿verdad? Era, podríamos decir acá, orgulloso de su cabellera, ¿verdad? Tremendo. Y esto también nos da un mensaje para nosotros. Cuidado, cuidado, estamos adorando nuestra imagen. Cuidado, estamos adorando. Cuidado, se haga un ídolo, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice también. Dice, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Absalón, podemos decir, era un hombre de sentimientos profundos también, ¿verdad? Y él llamó eh, Tamar a una de sus hijas, ¿verdad? Le puso el nombre de su hermana. Más adelante vamos a ver también qué pasa. Vamos a ver qué más dice, verso 28. Vamos a ir rápidamente para terminar esto. Dice, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. ¡Qué tremendo! ¿Por qué no se dio un arrepentimiento en Absalón? Porque él nunca estuvo dispuesto, nunca se arrepintió de nada, porque él no se arrepintió de lo que hizo, porque él fue a Jerusalén, porque Joab lo fue a ver, porque el rey permitió que él llegue a Jerusalén, porque Joab planificó un encuentro, pero no porque era de parte del Todopoderoso. Ojo, no todos los encuentros son de parte del Dios Altísimo. No todos los encuentros podemos decir, ay, miren, no, no, no. Esto lo hizo Dios, falso. Acá lo hizo Joab, acá lo planificó Joab. Todo lo que no viene de parte del Padre se frustra. Todo lo que no viene de parte del Dios Altísimo no va bien. Vivió 2 años en Jerusalén.
pero no vio a su papá. Estaban iguales. Dice el verso 29, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Tremendo. Vamos a ir viendo. Vamos a regresar al verso 28. 2 años que estuvo Absalón en Jerusalén, podemos imaginarnos que esa amargura de Absalón contra David creció más. Usted se imagina diciendo a Absalón, ¿para qué me mandó a ver mi papá? ¿Para qué me hizo venir si ni siquiera me ha dejado acercarme a él? Y esa amargura creció, y esa amargura se hizo más grande, tremendo. Podríamos decir, ah, sí, se reconcilió porque fue a Jerusalén. Falso, falso. David le ofreció una reconciliación, pero podríamos decirlo de forma forzada. Una reconciliación solo de volver a su tierra. Entonces, vemos acá que manda a Absalón por Joab. En otras palabras, Absalón manda un mensaje que Joab, el general del ejército, vaya a verlo. ¿Por qué? Porque Joab fue el intermediario, porque Joab fue el que planificó todo. Ahora le dice, quiero que venga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Joab recibía instrucciones del rey. Entonces, cuando él lo manda a ver por 2 ocasiones, Joab no fue. Usted se imagina que seguramente Joab le dice al rey David, tu hijo Absalón me está mandando a ver. Tu hijo Absalón quiere que yo vaya. Y él le dice, no vayas. Le dice, no vayas a la primera, le dice, no vayas a la segunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Joab recibía instrucciones del rey, ¿verdad? Y no podía irse contra sus órdenes. Dice que ni la segunda vez no quiso ir. Imagina el corazón de Absalón. Veamos qué dice el verso 3. Entonces dijo a sus siervos, ¿quién? Absalón. Mira el campo de Joab, está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Tremendo. Estaba frustrado, amargado, dolido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podía ver a su padre. Porque aunque intentó hablar con el general de David, no fue. Y Absalón, ¿qué hizo? Quemó los campos de Joab. ¿Para qué? Para llamar su atención. Esto estaba mostrando lo que había en el corazón de Absalón, la violencia que había en el corazón de Absalón. Tremendo, ¿no? Y si lo llevamos a una dimensión de acá espiritual diferente, miremos un contraste muy grande entre Absalón y el hijo pródigo, ¿verdad? De la parábola de Yeshua. El hijo pródigo regresa humillado, arrepentido, haciendo teshuvá, pero Absalón regresó quemando los campos de Joab. Y eso nosotros para mirar espiritualmente. A veces queremos que se den las reconciliaciones, a veces queremos, ¿verdad? Eh, que se den las cosas como nosotros creemos, pero no puede ser lo correcto. Tremendo. Hay muchos que llegan como Absalón y dicen, ya estamos en raíces hebreas, pero con un corazón de Absalón, no como el hijo pródigo. No regresan como el hijo pródigo, humillados, arrepentidos. Regresan como Absalón, quemando los campos de Joab, es decir, destruyendo, con corazones dolidos, con corazones llenos de odio, de rencor, de venganza, de ira. Tenemos que tener mucho cuidado, porque un espíritu de Absalón en medio de la congregación, eso es lo que va a traer daño. Un Absalón en medio de la congregación es un rebelde, es alguien que salió rebelde de otro lado, es alguien que salió causando división en otro lado, es alguien que salió, ¿verdad? Levantándose en rebeldía contra su autoridad. Tengamos mucho cuidado, no podemos recibir a cualquier rebelde, no, a esos rebeldes, no, porque así no es el reino de nuestro Padre, no es así. Un Absalón lo que llega es a quemar los campos, a destruir.
Dice el verso 31. Vamos a leer rápidamente. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué has prendido fuego? ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Tremendo, mire. Primero que no fue Absalón. Él siempre envía. Absalón no ataca de frente. El espíritu de Absalón no lo hace de frente. Recordemos quién mató a Amnón. No lo hizo Absalón, lo hicieron sus siervos. ¿Quién quemó el campo de Joab? Lo hicieron sus siervos. El espíritu de Absalón siempre trabaja de forma encubierta. ¿Qué pasa acá? Como provocó, llamó la atención de Joab porque quemó los campos, Joab ahora sí va a la casa de Absalón y le dice, ¿por qué has prendido fuego? ¿Por qué tus siervos han hecho esto, mi campo? Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué lo han hecho? En otras palabras, tremendo. El espíritu de Absalón, vamos a llamarlo así, ¿verdad? También va a atacar. Y lo hace aún, vemos acá. ¿Contra quién se levanta primero Absalón? Contra Joab. ¿Por qué? Porque él fue el que planificó todo. Porque él fue el que lo hizo todo. Fue contra el que llamó la atención. Y voy a llevarlo a otra dimensión. Aquí dice que prendió fuego a los campos. Voy a llevarlo a la dimensión cuando nuestro Padre quiere llamar la atención a nosotros. Voy a llevarlo a la dimensión de que a veces suceden acontecimientos por llamar nuestra atención. Absalón vimos que mandó a llamar 2 veces a Joab y él no quiso ir. Ahora veamos en esa dimensión cuando nuestro Padre nos hace llamados. Quizás nos ha llamado una vez, quizás nos ha llamado 2 veces, quizás nos dio una advertencia, quizás nos dio la segunda y nosotros no escuchamos. Y nuestro Padre también trata de llamar nuestra atención. Sí, Yahvé llama nuestra atención al prenderle fuego. Acá dice que era el campo de cebada, ¿verdad? ¿Cuál es tu campo de cebada? Porque él sabiendo que no regresaremos por otros medios, nos envía un juicio severo. Él prende fuego a nuestro campo de cebada, a lo cual tiene todo el derecho, viendo nuestros campos de cebada como que le pertenecen mucho más a él que lo que nos pertenece a nosotros. Y también nos preguntaremos por qué. Joab le dice, ¿por qué? Claro, porque él hizo algo que nunca fue enviado a hacer. Porque él hizo algo que no debía de hacerlo. Él hizo algo que el rey no le pidió. El rey no le pidió. Y él hizo algo que no debía. Y él tuvo que llamar la atención de Joab. Y así nuestro Padre muchas veces trata de llamar la atención a nuestras vidas. Quizás no entendemos la palabra que es prenderle fuego a nuestro campo de cebada. El campo de cebada era donde estaban sus recursos, sus medios. El campo de cebada era la cebada, lo que ellos tenían para comer, podríamos decir, el sustento de ellos. El Padre también puede quemar nuestros campos, toca nuestros campos de cebada, toca esa parte donde nosotros quizás dependemos de eso. Quizás está tocando tus finanzas, quizás está tocando tu salud, quizás tiene que tocar tu familia para llamar tu atención. Y resulta, veamos qué dice el verso 32. Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiese sido estar allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay pecado en mí, máteme. Tremendo. Miremos la posición de Absalón. Pues le dice lo correcto, ¿para qué me hiciste venir? Si no me querías ver, ha pasado ya años, 2 años, y no he podido verte, ¿para qué me hiciste regresar? Tremendo, no he podido ver tu rostro. Eso le dice, ¿verdad? Mejor me hubiese quedado allá. Y si hay pecado en mí, máteme. Tremendo, pero miren a Absalón la osadía. Si hay pecado en mí, claro que había pecado. Claro que había, y mucho pecado. Tremendo, ¿no? Aquí podemos ver el corazón de Absalón. Se justifica, se justifica en lo que hizo. Si hay pecado, mátame. Sí, yo prendí los campos.
para llamar tu atención. Pero ¿para qué me hiciste venir? Y dice, vamos a ver ahora rápidamente el verso 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. O sea, Joab va y le cuenta todo lo que había acontecido. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Tremendo. Bueno, en el capítulo 15, ahí vamos a ver. Vamos a ver el fruto de lo malo que hizo Joab, hacer lo que no le pidieron, buscar una reconciliación que no fue del padre. Dice, vino Joab y se lo hizo saber. Tremendo. A pesar de lo violento que fue Absalón, ¿verdad? Porque quemó los campos de Joab, él obtuvo lo que quiso. Porque él quería que Joab ahora interceda, ¿verdad? Por Absalón delante del rey. Y, ¿verdad? Cuando llega, se inclina delante del rey. Dice que el cual vino al rey, o sea, Absalón se presenta delante del rey, inclina su rostro a tierra delante del rey, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Aquí aparentemente Absalón se somete a David, se somete al rey, se inclina, pero eso era exteriormente. Su corazón nunca se inclinó a hacer un teshuvá, a hacer un arrepentimiento. Aquí no se lee que haya pasado eso, ¿no? Aquí no dice aquello. Dice simplemente que fue al rey, se inclinó su rostro en tierra delante del rey, nada más, ¿verdad? Porque si hubiese habido un teshuvá, no vamos a estudiar el verso 15 cuando él se subleva contra David, el capítulo 15, perdón. Aquí lo que estaba haciendo Absalón era simplemente lo que él quería, llegar a donde el rey, pero no hubo un teshuvá, ¿verdad? Entonces, el hecho de que David se negó a verlo 2 años dejó una raíz de amargura mucho más grande en el corazón de Absalón y resultó muy malo para David, para Absalón y para Israel. Porque en el capítulo 15 vamos a ver lo que pasa. Mire, David movido siempre. David muy almático, podía decirlo yo, aunque era rey. Cuando Absalón se inclina su rostro en tierra, el rey lo besa. Tremendo. Y así muchos que no saben discernir pueden estar besando a alguien con el espíritu de Absalón, alguien que trae división, alguien que trae rebelión, alguien que trae, ¿verdad? Contienda. Y aquí podemos decir que David le ofrece a Absalón perdón, pero sin ningún teshuvá de parte de Absalón, sin ningún arrepentimiento por la maldad que hizo, por el pecado. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Cuidado nosotros como ministros nos dejamos llevar por un beso, por una apariencia, para que haya una restauración, un perdón. Tiene que haber un teshuvá, un teshuvá. El Padre no nos va a, a colocar en un sitio, en una posición en su reino, si nosotros venimos como el beso de Absalón, a querer besar al rey, pero con un corazón de Absalón, con un corazón lleno de rebeldía, con un corazón lleno de soberbia, de rebelión para él. Tengamos mucho cuidado. El perdón de David para Absalón era insuficiente. ¿Sabe por qué? Porque esto llevaría a un brote mayor de pecado en Absalón. Más adelante se iba a manifestar ahora sí con una rebelión tremenda. Eh, Podemos decir que espiritualmente el espíritu de Absalón sigue operando. Y no solamente en las congregaciones, no solamente en el área espiritual, también en las familias, también en los trabajos. Tengamos mucho cuidado. El espíritu de Absalón aún sigue manifestándose en diferentes lugares. Que podamos discernir espiritualmente cuando hay un beso. Verdaderamente es un beso que viene con ajabá del Padre o es un beso que viene con una máscara lleno de hipocresía. Que el Espíritu de Dios,
que el Rúa de nuestro Abba nos dé el discernimiento para poder hacer las cosas de forma correcta y poder hacer conforme a la voluntad del Padre. No todo lo que a nosotros nos parece bueno, como le pareció a Joab bueno el encuentro de David y Absalón, era lo bueno para nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado y guiémonos por su rúa. No hagamos nada en emociones. Amén. Shalom, shalom a todos.